Amados hermanos, bienvenidos a este tiempo que nos da el Señor para estudiar su palabra, y tenemos hoy el privilegio de continuar con el estudio del libro de los Salmos, el primer estudio de este año 2023, el Salmo número 39, de manera que les invito, mis hermanos, a abrir sus Biblias en el Salmo número 39. Vamos a leerlo. Bien, mis hermanos, entonces les invito a abrir sus Biblias. Espero que todos tengan la Biblia ahí a la mano. No coloqué el texto en las diapositivas para que nos concentremos en la lectura directamente de la Biblia. Salmo número 39. Dice así la palabra de Dios: al músico principal, a Jedutún, salmo de David. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua, o hablé con mi lengua. Versículo 4. Hazme saber, oh Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigo por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. El Señor añada su bendición a su palabra en esta noche. Vamos a encomendar este tiempo en la mano del Señor para que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, guiándonos y hablando a nuestro corazón. Nuestro Padre amado, nuevamente te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que tenemos de estar delante de ti y de poder estudiar tu palabra. Señor, gracias por este Salmo 39. Gracias por la oportunidad que tenemos de estudiarlo, de meditar en él. Y sobre todo pedimos, nuestro Padre, que nuestros corazones y nuestras mentes estén dispuestos y abiertas para escuchar y entender lo que quieres hablarnos a cada uno. Señor, pedimos la dirección tuya y la dirección de tu Santo Espíritu. Tú conoces la necesidad en cada uno de nosotros, cuánto necesitamos de ti, cuánto necesitamos de tu palabra, cuánto necesitamos el crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Te alabamos y te damos las gracias, Padre, y nos encomendamos en tus manos en este tiempo. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces, este es
un salmo más de David. Y este Salmo 39 es la súplica de un hombre sufriente, un hombre angustiado, que al reconocer lo frágil y efímera que es la vida, pide justicia y misericordia, porque cree que su sufrimiento es resultado del pecado. Eso lo veremos más adelante en los versículos 10 y 11, y le pide a Dios que deje de castigarlo, que deje de disciplinarlo. Acabamos de terminar un año, quizá para algunos un año no tan fácil, con dificultades, con desaciertos en la vida, pero el Señor nos guardó y el Señor nos ha permitido ver o iniciar un año más, este año 2023. Quizá tengamos proyectos, tengamos metas que cumplir, quizá queremos olvidar algunas cosas que hicimos el año anterior y en las que no nos fue muy bien. Y quizá también tenemos que reconocer que en la vida espiritual a veces nos descuidamos y también quizá a veces, como David, podemos pasar por momentos o situaciones difíciles por el pecado y enfrentar la disciplina de parte de Dios. Entonces, qué bueno reconocer que a pesar de que tenemos un año por delante, ya 363 días, nuestra vida es frágil, es efímera, es tan corta que a pesar de que no importando los años que el Señor nos permita vivir en este mundo, es relativamente nada comparado con la eternidad. Y esto es lo que David trata de expresar en este salmo, mirando la situación tan difícil por la que estaba pasando. Entonces él piensa en lo corta, en lo frágil, en lo efímera que es la vida y ruega al Señor que pueda vivir para su honra y para su gloria. Entonces, este salmo se titula Al músico principal, a Jedutún. Este hombre también es mencionado en los títulos de los salmos 62 y 77 y fue uno de los músicos principales designados por David para dirigir el culto público en Israel. De manera que es un hombre quizá muy dotado en la música y por eso David le escoge y le da esta gran responsabilidad de dirigir los cultos y de quizá ponerle música a los poemas escritos por David. Este salmo se puede dividir en tres partes principales. En primer lugar, para que los impíos no encuentren ocasión para dudar de la bondad de Dios, el salmista había decidido guardar silencio, no quejarse delante de ellos, pero ya no puede permanecer callado y dar rienda suelta a su angustia y a sus dudas, es lo que vemos en los primeros 6 versículos del salmo que acabamos de leer. En segundo lugar, el salmista David pide misericordia y le ruega a Dios que deje de castigarlo o disciplinarlo. Lo vemos en los versículos 7 al 11 y termina con una hermosa oración, con unas palabras de súplica a Dios para que Él entienda o escuche su oración, atienda su oración y extienda su mano misericordiosa sobre su siervo, sobre David. Los versículos 1 al 3 hablan sobre la agonía silenciosa de David. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua.
En primer lugar, David dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Entonces David comienza este cántico, este salmo, pidiendo la ayuda de Dios para no hablar neciamente, para no utilizar quizá palabras en las cuales se quejase delante de Dios por la situación por la que estaba pasando. Incluso este salmo es como un complemento del salmo anterior, el capítulo 38 que expuso el hermano Saúl la semana pasada, donde vemos a David en una situación de sufrimiento, agobiado por el pecado. Y pues este salmo no sabemos en qué época de la vida de David fue escrito, pero se cree que fue escrito tal vez quizá en sus últimos años de vida. Por eso habla con tanta experiencia, con tanta elocuencia y también como con tanta autoridad, pero con mucho respeto delante de Dios. Y entonces, a pesar de toda la angustia por la que él está pasando, de toda la situación por la que está pasando, él siente que la mano de Dios está sobre él por su pecado, que Dios lo está disciplinando, que Dios está tratando con él, pero él no quiere como quejarse delante de la gente, sobre todo de los impíos, de los pecadores, para que ellos no tengan ocasión de mofarse de él y de difamar el nombre de Dios. Es decir, ¿cómo así el rey de Israel, que cree supuestamente en el Dios soberano, pasando por esa situación y quejándose de su situación? Entonces, él toma la decisión de guardar silencio, de enmudecer, de no decir absolutamente nada. Y al no decir nada acerca de su sufrimiento, como dice el versículo 9, vamos a leerlo un momentico. El versículo 9 dice, he guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa, reconociendo que en medio del silencio Dios tiene el control y es Dios quien actúa y quien toma el control de todas las situaciones, de todas las cosas. Entonces el salmista no corre el peligro de pecar contra Dios, en tanto que el impío esté delante de mí, dice. Sobre todo él se guarda de quejarse delante de los impíos para no darles ocasión de que malinterpretaran sus palabras, sus quejas, sus súplicas y las utilizaran mal y pensaran mal y el nombre del Señor fuese vituperado. De manera que es una buena decisión la que toma David y este es un gran ejemplo para nosotros. A veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles en la vida, tenemos que tener mucho cuidado a quién o con quién compartimos estas cosas, estas situaciones. Sobre todo, ojalá no sea con inconversos, con impíos, porque no es como favorable, no es de buen testimonio quejarnos delante de personas que no van a entender la situación. Y también a veces tenemos que guardar silencio porque es bueno, como dice el Salmo 84, es bueno esperar callado el socorro de Jehová, esperar en el silencio del Señor, esperar en el momento preciso en el que Él va a hablarnos y en el que Él va a dar la solución para cada situación en nuestra vida. De manera que entonces David toma esa decisión con el propósito de no ir a difamar el nombre del Señor. Y el versículo 2 dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto a lo bueno o de lo bueno, porque no todo era malo en la vida de David. Habían cosas maravillosas. Él podía durar días enteros y años enteros hablando de las grandes hazañas que Dios le permitió, aún desde antes de ser rey de Israel, posteriormente ya en el reinado. Todo lo que conquistó, todas sus riquezas, todo su poder, todo lo que Dios le permitió hacer, así de manera que, aún respecto de eso, él también guardó silencio, esperó en qué iba a ser, pero en qué manera Dios iba a obrar en esta situación. Entonces David comienza este salmo pidiendo la ayuda de Dios para no hablar neciamente, para no ir
a hacer que la gente sintiese que estaba en problemas y que Dios no le iba a tender la mano. Y a David le resultó más fácil callar que hablar, pero también pronto sintió la presión que se siente cuando los sentimientos intensos se callan, cuando se guardan las cosas. A veces es necesario hablar, pero es muy importante saber con quién lo vamos a hacer. Pues obviamente delante del Señor, con el Señor, quien conoce todas las situaciones, todas nuestras cosas. Pero a veces también necesitamos descargar nuestras situaciones en alguien de confianza, un hermano, una hermana, a quien podemos confiarle la situación para que nos ayude a orar, para que nos dé un consejo, para que quizá también nos dé un testimonio si en algún momento pasó por una situación similar y pueda ayudarnos. De manera que qué bueno que podamos también contar con la ayuda de alguien. No podemos quedarnos definitivamente callados porque, como dice, a veces se dice popularmente, voy a reventar, voy a estallar. Así que hay que decir las cosas, hay que hablar y a veces se encuentra ahí ayuda. Y él dice, se agravó mi dolor al quedarse callado, al no proferir palabra, al quedarse en silencio, al enmudecer. Dice, se agravó mi dolor, no encontró consuelo, no encontró ayuda. Quizá temía que si empezaba a hablar seguramente hablaría mal y por lo tanto se abstuvo por completo, pero no le dio buen resultado. Su sufrimiento fue más allá y se sintió absolutamente acosado, dolorido y quizá pues atribulado hasta llegar a debilitarse, hasta llegar a la duda en respecto a su relación con el Señor. En el versículo 3 dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En este caso, el silencio no fue ayuda para David, le trajo dolor, confusión en su interior, en su corazón. Dice, se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Entonces dije con mi lengua. Es interesante que al romper David el silencio, no violó con ello las condiciones de su compromiso de los dos primeros versículos, del compromiso original. ¿Por qué? Porque no habló ante los hombres o ante los impíos, ante los inconversos, sino que echó sus cargas ante el Señor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí o así hablé con mi lengua. Y es lo que entonces encontramos en los siguientes versículos, los versículos 4 al 6, las sabias palabras de David. Reitero, delante de Dios. Rompió su silencio y va delante del Señor en quien confía y espera que tienda su mano para socorrerle. Dice los versículos 4 al 6. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces, dice, hazme saber, Jehová, mi fin, sepa yo cuán frágil soy. Hazme saber, Jehová, mi fin. Entonces, ahora el silencio de David se rompe de la manera más eficaz, porque lo está haciendo delante de Dios, pero con mucha humildad. Es una oración con mucha humildad. Y le dice el Señor, Señor, hazme saber mi fin. ¿Cuál va a ser el resultado de toda esta situación por la que estoy pasando? Pero esta plegaria de hazme saber mi fin no era una oración inspirada por el deseo de saber cuándo terminaría su vida. Él no estaba diciendo, Señor, dígame cuándo voy a morir,
¿Cuándo voy a dejar de llevar esta carga y este sufrimiento? Deme una fecha. No, ese no era el propósito de David. Eso no es lo que David está diciendo por medio de esta oración. No se trataba de una solicitud para que se le dijera la fecha de su muerte. Era una oración por una comprensión precisa del hecho de que la vida cuantitativa, es decir, de cuánto era el número de sus días, que es como nada, que es frágil, que son cortos, de manera que lo que David le pide a Dios no es cómo va a morir, sino cómo tiene que vivir. Cómo se puede vivir o cómo debe vivir a pesar de estar viviendo esta situación de sufrimiento, de dolor, de angustia, de disciplina de parte de Dios. Interesante, hazme saber, Jehová, mi fin. ¿Cuál es el propósito tuyo, Señor, con esta situación? Y hazme saber lo frágil que yo soy. No soy nada sin ti. Lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan, separado de mí, nada podéis hacer. En estos días me llamaba un hermano que muchos conocemos, que está pasando por una depresión, una situación bien difícil, y pues es consecuencia de haberse apartado del Señor. Yo había escuchado algo sobre su situación y entonces me llamó en estos días muy temprano en la mañana. Sentí que estaba como de pronto bajo los efectos de algo de alcohol. De manera que le dije, hermano, acérquese al Señor. Separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. Y todo lo que usted me está contando es el resultado de haberse apartado del Señor, de haberle dado la espalda al Señor. Pero el Señor está ahí, hermano. Reconcíliese con el Señor, que la familia lo había alejado, que la familia lo dejó solo, que no hallaba qué hacer, que estaba desesperado. Le dije, bueno, hermano, póngase a cuentas con el Señor. Y entonces es cuando estamos en situaciones así, en situaciones adversas, como la situación en la que se encuentra David, que sabemos y reconocemos cuán frágiles somos y cuán breve es nuestra vida y cuán dispuestos estamos para cualquier situación o expuestos estamos para cualquier situación estando separados del Señor. De manera que entonces David está diciéndole al Señor, Señor, yo reconozco que soy frágil, que mi vida es corta y que lo que resta de mi vida quiero vivirla para ti. Y específicamente le pide al Señor sabiduría para saber y para conocer la brevedad y fragilidad de su vida. Dice, sepa yo cuán frágil soy o hazme saber lo efímero que soy. Hermanos y hermanas, mire lo que dice el Salmo capítulo 90, versículo 12. Dice, enséñame de tal modo a contar bien nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría o para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Quienes ya tenemos algunos años, tanto en el Señor como algunos años de edad, pues vamos adquiriendo sabiduría en todas las áreas de la vida. Ojalá que eso sea así. Vamos adquiriendo madurez. Ojalá que eso sea así, tanto espiritual como en todas las áreas de la vida. Y entonces nos vamos dando cuenta que realmente la vida es corta y que lo que hemos podido aprender y lo que nos ha enseñado la vida y lo que como creyentes hemos aprendido a través de la palabra de Dios, pues se nos va a ser de gran ayuda y de sabiduría para reconocer que en la brevedad de nuestra vida podamos andar para la honra y la gloria del Señor. Sabiendo que la vida es breve, debemos vivirla con sabiduría, basada en el temor de Dios. El versículo 5 dice, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Hermanos, yo sé que no nos gusta pensar mucho en el tema, pero todos debemos ser conscientes de que no vamos a vivir por mucho tiempo.
sean los años que el Señor nos permita vivir sobre esta tierra. 50, 60, 70, 80, los años que sean. Nadie puede jactarse y yo tengo 83 años bien vividos, porque quizá no sea cierto, ¿cierto? Y quizá lo que menos pensamos es en la muerte. Yo creo que nadie se acuesta pensando en eso, ni se levanta pensando en eso. Se acuesta pensando en lo que va a ser el día de mañana, en los planes y propósitos para el siguiente día, y pues ahora que empieza o empezó este año en los planes y propósitos para el nuevo año, ya nuestra agenda con algunas fechas separadas, pero tenemos que reconocer que nuestra vida es frágil y que no somos dueños de la vida, que es efímera, que se va en cualquier momento. Y como creyentes debemos pensar en esto. Mire que David se ocupa de esto. Señor, hazme saber mi fin. Sepa yo cuán frágil soy. Sé que en cualquier momento voy a partir para la eternidad. Y qué bueno, Señor, que pueda vivir para ti, para tu honra, para tu gloria. Entonces, dice, he aquí, diste a mis días término corto. David pensaba que esos días que había vivido, esos años que Dios le había permitido vivir, eran nada, absolutamente nada. Y mi edad es como nada delante de ti. Un sabio, William Morris, dijo la siguiente frase que se hizo célebre. Yo sé que de pronto muchos de ustedes la habrán escuchado. Dice, pasaré por este mundo una sola vez. Y hermanos, eso es tan cierto como el aire que respiramos. No hay oportunidad de vivir dos veces, de nacer dos veces. Pues aparte del nacimiento espiritual, pero el nacimiento natural ocurre una sola vez. Pasaré por este mundo una sola vez. Eso me hace pensar en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nacer una vez y morir una vez. Eclesiastés dice, hay tiempos de nacer y tiempo de morir. Sabemos muy bien y conocemos muy bien el día que nacimos porque nuestros padres nos lo dijeron y nos lo repetían y cada año en la celebración de los cumpleaños lo recordábamos. Pero nadie puede decir, yo sé el día que voy a morir. Nadie, absolutamente nadie, por enfermo que esté, por agobiado que esté, por la situación que sea, nadie puede decir, tal día voy a morir. Pasaré por este mundo una sola vez. Amados hermanos, deberíamos pensar en cuán frágil y breve es nuestra vida y esto nos permitirá tener una perspectiva correcta que nos ayuda a vivir para el Señor, enfocados en vivir para el Señor. Y el salmista continúa diciendo, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Como dijo Salomón, el hijo de David, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ciertamente, vanidad es todo hombre que vive. David fue un consumado guerrero, fue un líder, fue una celebridad en Israel, ¿cierto? Recuerde que cuando David regresaba de las batallas, David era reconocido y la gente lo aclamaba y las mujeres danzaban hasta que Saúl sintió celos de esta situación, de cuán reconocido era David por su poder, por su eficacia en la guerra, por todo lo que él representaba. Fue un poeta habilidoso, un genio musical, un sobreviviente de la persecución de Saúl y de su hijo, y un rey, el rey de Israel. Sin embargo, comprendía que él, como todo hombre que vive, ciertamente todo lo que vivía era completa vanidad, porque todo eso se
desgastaba con el uso, se acababa. Nada permanece para siempre, nada queda para siempre. Así como las cosas vienen, así se van. De manera que él era consciente de esta situación. David comprende que dado que la vida es corta, el único significado real de la existencia del hombre debe estar en su relación con Dios, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Y todo lo demás, todo lo que nos rodea en este mundo es efímero y se desgasta. Todo lo que hay en este mundo se lo carcome el óxido, la polilla y el orín, como lo dice en los evangelios. Versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre. Y esto me hace pensar en Santiago capítulo 4, versículo 14, la parte B. Pregunta Santiago, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Quienes vemos a diario neblina, sabemos lo que quiere decir Santiago aquí. Aquí por la ubicación que nosotros tenemos, pues todos los días vemos neblina en la montaña, hasta cubre los edificios aquí cerca, pero a los 10 minutos, 15 minutos vamos a mirar y ya no hay absolutamente nada, se desvanece, se va, desaparece. Y así de breve y efímera es la vida del hombre, ciertamente como una sombra es el hombre, una sombra que pasa, se va, no permanece ahí. Si nos quedamos quietos en un solo lugar, expuestos al sol, vemos la sombra como va rotando, dependiendo de la ubicación del sol. No va a estar siempre en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, aquí Santiago también hace referencia a la fragilidad de la vida. Y dice, ciertamente, en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Eclesiastés capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, palabras del predicador hijo de David, Salomón, rey de Jerusalén, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Vanidad. Es decir, lo que es vacío, pasajero, de poca duración, sin valor, sin sentido, sin importancia. Vanidad. Como la persona vanidosa por su juventud, por su buen parecer, por su forma de vestir, por su elocuencia para hablar. Eso es pasajero. En cualquier momento se acaba, por cualquier situación. Pero volviendo a las palabras del versículo 6, David piensa en la humanidad que vive ignorando la brevedad y la fragilidad de la vida. Seguro que si le preguntamos a una persona del común que si piensa en la muerte, nos va a decir, no, pero vamos a pensar en la muerte, la vida es para vivirla, para gozarla, para disfrutarla, porque algunos aciertan, dice, vida no hay sino una. Y eso es cierto, pero no piensan en la brevedad. En estos días de festejos y de cosas y de consumo de alcohol y todo esto, mucha gente partió para la eternidad a muy corta edad, 17 años, 19, 20 años. ¿Pensaban en la muerte? Jamás. Pensaban en que estaban hasta ahora empezando a vivir, a disfrutar la vida. Entonces, con eso en mente es que David piensa o escribe este salmo viendo la fragilidad y la brevedad de la vida, que es como una sombra, viendo una vida sin sentido. Dice, se afanan en vano, ciegos a las cosas eternas.
Cada uno trabaja duro, amontona riquezas, pero no piensan más allá de su corta y frágil vida. Todo ser humano que vive sin Dios es vanidad. Todos sus proyectos, planes, propósitos, etcétera, pronto se quedan en nada. Su cuerpo también vuelve al polvo y pronto desaparece tanto de la vista como del recuerdo. Eso es así. Somos nada, tan efímeros como el viento. Hasta desaparecemos, nos volvemos al polvo de donde fuimos tomados y poco a poco hasta va desapareciendo el recuerdo de las mentes de sus seres queridos, de quienes les recordaron por mucho tiempo. Entonces, qué bueno pensar en esto. Veamos los versículos 7 al 11. Confiar en Dios en medio de la corrección por el pecado. Recordemos que David siente que está siendo disciplinado por Dios, pero él confía en el Señor. Dice los versículos 7 al 11. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Al percibir la brevedad y la fragilidad de la vida, David pone su expectativa y esperanza en Dios y no en sí mismo. Él tenía mucho de qué confiar en sí mismo, como también lo dice el apóstol Pablo cuando habla de él, ¿sí? De sus títulos, de su posición, de todo lo que era cuando no era Pablo sino Saulo. Pero dice, todo eso lo estimo como pérdida, lo tengo por basura, lo desecho, lo echo en una bolsa y va al aseo. Y eso es lo que le pasa aquí a David. A pesar de su poder como rey, de su riqueza y de todo lo que le rodea, reconoce su fragilidad, reconoce que su vida es nada cuando está delante de Dios y pone su esperanza en Dios. Hermanos, nuestra esperanza debe estar en el Señor. Estamos empezando un año y quizá tenemos muchos planes, muchos proyectos, pero esperamos en el Señor, confiamos en el Señor, estamos tomando nota en nuestras agendas con lápiz de tal manera que podamos borrar y corregir alguna cosa que el Señor quiere que no ocurra o que no se haga, o lo escribimos con tinta indeleble que difícilmente se puede borrar, o sea, conforme a mi voluntad. Tenemos un año por delante, hermanos, y debemos confiar en el Señor. Nuestra esperanza debe estar en Él, no en nuestros negocios, no en nuestras capacidades, no en lo que tengamos a la mano, en lo bien que podamos estar o en lo regular que podamos estar, sino esperar en el Señor, confiar en el Señor, como David lo expresa aquí. Entonces, aquí el salmista se baja, por decirlo de alguna manera, de la arena y pone su pie sobre la roca, que es el Señor, el fundamento. Todo lo que está sucediendo a mi alrededor, todo lo que está pasando en mi alrededor, lo coloco en las manos del Señor. Él es mi esperanza, en Él está mi fuerza, en Él confío, en Él descanso. Echo toda mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 17. Que el Señor lleve nuestras cargas, que el Señor lleve todo lo que nos preocupa. Él lo quiere hacer, Él lo puede hacer.
A Él le place hacerlo para vernos vivir una vida de bendición. Y quiero aprovechar este momento para hacerle una pregunta, querido amigo. ¿En quién tiene usted su esperanza? ¿En su juventud? ¿En sus fuerzas? ¿En el dinero? ¿En su autocontrol de la vida? ¿En qué? ¿Ha sacado un tiempo para meditar en lo que ha vivido y en lo que piensa hacer en adelante? ¿Confía en que todo lo que tiene planeado va a suceder al pie de la letra? Si usted confía en sí mismo, en sus fuerzas, en su capacidad, en su astucia, le aseguro 100% que no va a ser así. Pero si su esperanza la pone en el Señor, si confía en el Señor, si rinde su vida al Señor, si le abre su corazón al Señor, entonces Él se va a encargar de orientarle, de guiarle, de dirigir sus pasos para que este año que empieza sea conforme al propósito de Dios y no conforme a su voluntad, a sus pensamientos. Tal vez usted está como lo señala el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12, viviendo sin esperanza y sin Dios en el mundo. De manera, querido amigo que me escucha y que me va a escuchar posteriormente, o que va a escuchar este mensaje posteriormente, le invito a que rinda su vida al Señor, a que le abra su corazón al Señor. El versículo 8 dice, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. David miraba a Dios para la liberación del pecado, esperando de Dios misericordia. Si hay un hombre que sufrió por el pecado fue David. Y en el Salmo 41, en el Salmo 51 lo expresa. Hermanos, solo se necesita pecar una vez para que el pecado se vuelva una constante en la vida del creyente. De manera que cuidémonos de pecar. No estamos exentos de pecar en cualquier momento, sea de pensamiento, en palabras, en acciones. Pero reconozcamos el pecado, vayamos delante del Señor, confesemos el pecado y el Señor nos perdona y nos restaura. Hay que depositar nuestra confianza en el Señor para que Él nos libre de todas nuestras transgresiones. ¿Quiere liberarse del pecado, amigo? Confía en el Señor. Él le va a quitar esa carga tan pesada que lleva sobre su vida. Por más que usted se justifique de que no hace nada malo, de que no le hace mal a nadie, de que no roba, de que usted no ha matado, etcétera, etcétera, usted es pecador. La palabra de Dios dice que todos estamos bajo pecado, que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. De manera que la invitación es para que usted rinda su vida al Señor. El versículo 9 dice, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Entonces David no entiende todo, pero al menos sabe que un Dios personal, en lugar de una fuerza impersonal, está a cargo de su vida. Él descarga todo en Dios. Él es su ayudador. Y como en otros salmos ha utilizado a Dios en primera persona, mi roca, mi escudo, mi fortaleza. Él, más que nadie, sabe que debe confiar en el Señor. Él está a cargo de su vida y Él está a cargo de nuestra vida. Debemos confiar y descansar en el Señor. Versículo 10, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Se cree que David incluso estaba pasando por alguna enfermedad. Cuando la Biblia habla de plagas, pues está hablando también de enfermedades. Quizá
estaba ya muy agobiado físicamente, por eso se cree que este salmo lo escribió ya en los últimos años de su vida. Y David hacía esta oración cuando estaba pasando por una temporada de gran debilidad, de sufrimiento, de angustia, y la sensación de que estaba bajo la dolorosa corrección o disciplina de Dios lo agobiaba aún más. Y le suplica, Señor, quita de sobre mí todo esto. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano, Señor. Hay otra cosa que no nos gusta pensar y es en la disciplina. Dice el versículo 11, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Para David, la brevedad y la fragilidad de la vida venía bajo un sentido profundo y doloroso de la corrección de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8, habla de la disciplina de parte del Señor. No tengo el texto, creo, no lo copié. Sí, ahí lo tengo, sí tengo la diapositiva. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8 dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, la disciplina de parte del Señor es dura, es agobiante, y podemos verla aquí, expresada por David. La disciplina que impone la Iglesia por algún pecado que algún creyente comete es nada comparado con la disciplina de parte del Señor. Porque el Señor tiene sus maneras de hacer las cosas. Y Él quiere corregirnos, Él quiere disciplinarnos, porque es nuestro Padre, porque nos ama. También continúa diciendo en Hebreos que nuestros padres naturales nos corregían y nos castigaban para que fuésemos buenos hombres y buenas mujeres, ¿cierto? De manera que eso es lo que Dios quiere con sus hijos. Si no estamos andando bien, si estamos andando en desobediencia, entonces Dios tiene que castigarnos, que corregirnos, que disciplinarnos. Y dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hermanos, que el temor de Dios nos ayude a apartarnos del pecado, a como dice Primera de Juan, a no practicar el pecado, porque el creyente no practica el pecado. El pecado no debe ser una práctica en el Hijo de Dios, es una práctica del mundo, del hombre natural, del hombre carnal, del hombre sin Dios. Pero el creyente debe vivir en el Espíritu, para la honra y la gloria del Señor. Y termina este salmo con una oración restauradora. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. David clama al Señor pidiéndole que le respondiera con misericordia, que tenga misericordia de él. Y dice, con lágrimas. Su oración se convierte en llanto, en lágrimas que van directo al cielo. Hermanos, cuando vamos a la presencia de Dios y derramamos lágrimas, esas lágrimas calientes tocan las puertas de la misericordia de Dios y se abren. Y Dios no es sordo a nuestras oraciones, a nuestros sufrimientos. Él está atento a nuestro clamor. Él está atento a nuestra súplica. Quizá
no, no somos conscientes a veces de eso, porque nos ocupamos de tantas cosas y queremos hacer las cosas por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, pero tenemos que reconocer que fracasamos. Y dice, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Hermanos, David no solo era un israelí nativo, sino el rey de Israel. Y si alguien tenía derecho a la ciudadanía, era él. Pero sin embargo, entendía que su verdadero hogar estaba en el cielo y no en la tierra. Hermanos, nosotros estamos en este mundo de paso. Somos extranjeros. Como dice un himno que entonamos a veces en las reuniones, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Estamos de paso. Y ahora sabiendo que la vida es frágil, que la vida es corta, que la vida es como la neblina, pues debemos ser conscientes de que debemos pensar en ese hogar maravilloso que tenemos en el cielo. En esta vida que dura muy poco tenemos el privilegio de ser huéspedes de Dios y hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, como lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Hermanos, les invito a que, como David, pensemos en la brevedad de nuestra vida y que como es tan breve y tan efímera, vivamos para el Señor, con nuestra mirada puesta en Él, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque ese es el lugar que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Y Él dice, yo quiero que ustedes estén donde yo estoy, en el Evangelio de Juan. Qué deseo más maravilloso del Señor. Y ese debiese ser el anhelo ferviente y más ardiente de nuestro corazón. Hermanos, si somos ciudadanos de los cielos, vivamos como tal. Si nosotros como colombianos vamos al continente europeo, vamos a España, a Francia, a cualquier país, y queremos hacernos pasar por españoles o por franceses o por lo que sea, fácilmente vamos a ser detectados. Pronto nos van a detectar. ¿Por qué? Porque no hablamos bien el idioma de ese país, así sea en España, porque nos tocaría hablar españolete y no hablamos españolete, no hablamos el español de España, mucho menos el francés, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta de que no somos nativos, que no somos de allí, somos extranjeros. Y de manera similar, un verdadero cristiano revela el hecho de que él es un extranjero en este mundo si sus caminos, si sus modales, si sus costumbres no son como las de los hombres de este mundo. ¿Cierto? No debemos vivir como vive el mundo, ni debemos vivir para el mundo, porque el mundo no es nuestro hogar, somos peregrinos aquí. Versículo 13, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Sabiendo que su debilidad se debía a la mano dura de Dios sobre él, sobre David, humildemente pide a Dios que le mire con ojos de amor, de misericordia, no con ojos de corrección ni de disciplina. Hermanos, debemos olvidar ciertamente lo que ha quedado atrás, el año que acaba de pasar, que quizás los recuerdos que vengan sea para fortalecernos y para no caer en los mismos errores, para confiar en el Señor, que Él nos levante con su mano poderosa y fuerte
y que como David acudamos cada día al Señor y esperemos en el Señor, humildemente, reconociendo nuestros errores, nuestras flaquezas, y que lo que tenemos por vivir, en tanto que el Señor viene o nos lleva a su presencia, lo vivamos para su honra y para su gloria. Oremos, hermanos. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido ver, oh Dios amado, la fragilidad de nuestra vida. Por más vigorosos que estemos, por más jóvenes que quizá podamos estar, por más fuertes que quizá creamos que estamos, Señor, delante de ti somos tan frágiles, tan débiles, tan efímeros, que tenemos que reconocer, Señor, que nada, absolutamente nada podemos hacer si no dependemos de ti. Señor, gracias porque permites algunas situaciones en nuestra vida, pero que estas situaciones sean para que crezcamos espiritualmente. Como David, que reconoce que la disciplina tuya, que el castigo tuyo, que la mano tuya sobre él, le ayudó a reconocer que era un hombre común y corriente, que era nada, que era muy frágil. Y tuvo que reconocer que a pesar de todo su poder, de todo lo que le rodeaba, de toda su gloria en este mundo, tenía un lugar eterno en el cielo. Esa es nuestra esperanza, Señor. Ayúdanos a no aferrarnos a las cosas que hay en este mundo, que tenemos en este mundo. Son necesarias, sí, pero danos sabiduría para utilizarlas bien, para manejarlas bien, para administrarlas bien. Y ayúdanos, Señor, a reconocer cuán frágiles somos y que podamos cada día aprovechar la vida que nos regalas, el aliento que nos das, para tu honra y para tu gloria. Padre, gracias. Gracias porque podemos venir delante de ti. Ayúdanos, Señor, a guardar silencio cuando sea necesario, a esperar en ti, pero también, Señor, ayúdanos a descargar nuestro corazón delante de ti. Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. De manera, Señor, que podamos cada día de nuestra vida vivirlo como si fuese el último día que tú nos permites vivir sobre esta tierra. Guarda cada hogar y cada familia representada aquí en cada uno de nosotros. Gracias por tu gran misericordia y fidelidad. Te alabamos y te damos gracias, nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, antes de despedirnos, gracias hermano Miguelito, gracias al Señor por su palabra en esta noche. Bloqueé la activación de los micrófonos porque hay un anuncio por hacer. Y es que con motivo del campamento de jóvenes, el hermano Íñigo y su familia van a estar acompañándonos estos días. Ellos llegan a la ciudad mañana y están para el campamento que Dios mediante inicia el jueves y va hasta el lunes próximo, que es festivo. El hermano hacía varios meses había manifestado la intención de programar alguna actividad como una capacitación, pero pues finalmente no vimos como respuesta
a esa invitación, entonces finalmente el hermano tiene el sentir de participar o compartir más bien de la palabra con los hermanos de la asamblea. Entonces hay una propuesta de tener una reunión el próximo martes a las 7 de la noche, presencial, en la capilla de Bucaramanga Centro. Pues aprovechando la presencia del hermano y pues, tener un tiempo allí en la palabra. El próximo martes a las 7 de la noche. Entonces, pues hermanos, la idea es que hagamos el esfuercito y estemos allí para que como asamblea local, pues primero por lo espiritual, pero segundo no vayamos a quedar en vergüenza que el hermano decida quedarse un día más y resulten 5 hermanos allí en la reunión. De una vez anticipo a los hermanos que no me vayan a ver, no van a decir, ay, pero el hermano Saúl estaba ya diciendo, ¿y dónde está? Dios mediante, nosotros salimos hacia Pereira el próximo jueves con un grupo de hermanos para un retiro de estudios intensivos de una semana. Entonces, por esa razón no estaremos allí, algunos hermanos. Entonces, hermanos, voy a activar los micrófonos. Si hay algo que decir, si no hay nada en contra que decir, la reunión queda programada de esa manera. Martes próximo, 7 de la noche, Bucaramanga Centro. Por consiguiente, los estudios del calendario de salmos que tenemos ya estipulados para este mes se correrían una fecha porque el tema que él quiere presentar es aparte del estudio de los salmos. Entonces, si no hay nada en contra que decir de esta actividad, todos invitados el próximo martes a las 7 de la noche en Bucaramanga Centro. Gracias, hermano. Hermano Esaú, ¿quién organizaría la actividad? Eso está a cargo de Edwin Rangel y Daniel Hernández. Estos dos hermanos han estado hablando con el hermano Íñigo y coordinando la actividad, y con ellos fue que se estableció tener esta reunión el día martes. ¿De 7 a qué horas? 1 hora tal vez. Nos tocaría, hermano Edwin, hablar con el hermano Íñigo y pues en el programa establecer, yo creo que por temas de transporte, desplazamientos, sería bueno establecerlo por ahí de 1 hora, de 7 a 8, algo así. Sí, se está programado de 7 a 8, 8:30, más o menos. Está viendo que lleguen todos los hermanos, pues, A puntuales. tiempo. Listo, manito. Entonces a las 6:30 empezamos. Y tener en cuenta que la reunión empieza a las 7, entonces estar puntualitos para así aprovechar al máximo el tiempo. Así es. Listo, hermanos, feliz noche. Hermanos, Dios los bendiga. Feliz noche. Gracias, feliz Buenas noche noches para todos, hermanos. Dios les guarde. Amén. Hermanito, buenas noches, hermano. Gracias. Chao. Dios bendiga. Señor les bendiga, hermanos. Hermanitos. Mario, Chao, buenas noches. hermana Ana, hermano, todos. Miguelito. Los quiero mucho, hermano Mario. Buenas Noche Israel, qué bueno saludarlo. Dios le bendiga, hermano Israel, hermano Señor. Amén, amén, amén. Chao, Benjamín. Chao. No se quiere despedir, Benjamín. No. No, bueno. Dios les bendiga, hermano. Chao, hermano Mario. Dios los bendiga. Buenas noches, hermano Mario. Dios les bendiga. Igualmente. Buenas noches para todos. Chao, chao. Amén.